Buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos a este tiempo especial. Acerquémonos al trono de la gracia de Dios. Y hoy tenemos un tema muy interesante que creo que hemos estado esperando este día, ¿no? Para poder explicar. Lenguas y profecía en la iglesia. Lenguas y profecía en la iglesia. Vamos ahora a abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 14, versículos 20 al 33. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 14, versículos 20 al 33, Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y vamos a leer solamente hasta aquí. Vamos a dejar la segunda parte del versículo 33 para el día de mañana. Oremos por un momento al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, al poder hablar acerca del don de lenguas y de profecías en la iglesia, cómo se debe usar. Guíanos tú, Padre, en todo lo que vamos a decir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero rápidamente entonces señalar 5 principios importantes para saber cómo aplicar o cómo poner en práctica el don de lengua y profecía en la iglesia, en la congregación. Porque el contexto de este pasaje es el uso de estos dones en la iglesia, en el momento de estar ministrando al Señor en medio de la congregación. Entonces notemos en primer lugar la actitud espiritual para ejercer estos dones. ¿Cómo comienza el versículo 20 en esta porción bíblica leída? Dice la Biblia, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, la primera actitud espiritual para ejercer estos dones es la madurez espiritual. Se necesita madurez espiritual para poder poner en práctica estos dones en la iglesia. Si tú no tienes madurez espiritual, probablemente no logres entonces edificar a la iglesia con estos dones. Al contrario, hasta podría ser de tropiezo. Porque es como, por ejemplo, cuando un niño, ¿no?
entra a la cocina y quiere tomar un cuchillo, ¿no? Si el niño no tiene la pericia y no tiene sobre todo la madurez para saber cómo utilizar el cuchillo para preparar los alimentos, puede cortarse. Pues de la misma forma también el don de lenguas y de profecía requiere de madurez espiritual para no dañarse y tampoco no dañar a otros. No es que los dones en sí dañen a la persona, sino más bien que un mal uso de algo bueno puede llegar entonces a dañar. Entonces por eso tengamos cuidado, ¿sí? ¿Quién no tiene, por ejemplo, un cuchillo de cocina entre sus herramientas, entre sus utensilios, ¿no? Para preparar los alimentos? Creo que todos lo tenemos, ¿verdad? Pero depende del uso, entonces es el resultado. De la misma forma, para poder usar el don de lengua o de profecía, necesitamos no tener un modo de pensar de un niño, sino más bien de una persona madura, adulta. Por eso Pablo dice, no seamos niños en el modo de pensar. Más bien debemos ser niños en la malicia, es decir, no debemos permitir que la malicia tome el control de nuestro corazón o de nuestros pensamientos. No, más bien debemos ser niños en la malicia, pero maduros, nota, en el modo de pensar. Pablo en 1 Corintios capítulo 13, verso 11, por eso dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y creo que la madurez espiritual en el uso de la lengua o de la profecía tiene que ver principalmente con el amor. Es decir, cuando tú ejerces estos dones, debe ser demostrando el amor de Dios. A veces hay iglesias que por causa de estos dones, en vez de edificar, en vez de mostrar amor, más bien muestran división, contiendas, y esto es justamente lo que había en la iglesia de Corinto. Por eso, qué importante es tener madurez para poder ejercer adecuadamente un don espiritual. Entonces, la primera actitud espiritual que se señala aquí es la madurez espiritual, pero también hay otra actitud que es la sumisión a la palabra. 1 Corintios capítulo 14, versos 21 y 22 dice la Biblia, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Nota, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, o sea, a los fieles, ¿ya? Sino a los incrédulos, a los infieles. Porque la palabra aquí, creyentes, pistos es en griego, ¿no? Y incrédulos es apistos, tiene que ver entonces con el tema de la fe, Entonces las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Por eso la Biblia dice, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirá, dice el Señor. Por cierto, aquí cuando se habla de otros labios y en otras lenguas, se está usando, la palabra lengua aquí es la palabra glosa, de donde proviene nuestra palabra castellana glosario, que es un conjunto de palabras que es en nuestro idioma para poder comprender un mensaje. Entonces, cuando se está haciendo referencia aquí de las lenguas, se está refiriendo a idiomas que uno no tiene en forma natural, no es uno oriundo. Por ejemplo, yo soy peruano y como peruano aprendí el castellano, el español. Yo no hablo el inglés. Uno que seguro ha estudiado o que ha nacido, por ejemplo, en Estados Unidos, de seguro hablará el inglés y quizás tendrá que aprender a hablar el español. Entonces, ¿qué cosa es en este sentido el don de lenguas? El don de lenguas es entonces poder hablar otro idioma que uno no estudió, ¿sí? Sin embargo, uno habla, ¿sí?, en otro idioma para testimonio. Eso es justamente lo que pasó en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia y los hermanos
que eran sin letra y de vulgo, eran gente sencilla, eran gente de la comunidad, ¿no? De pronto comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Y bueno, la relación de pueblos que tenían diferentes idiomas está descrito en este capítulo, pero dice la Biblia que cada uno comenzó a hablar en su propio idioma, es decir, por ejemplo, me imagino a Pedro, ¿no? Hablando en otro idioma, ¿no? A Juan en otro idioma, y cada uno estaba hablando en un idioma del cual no habían ellos aprendido en su lugar de nacimiento. Hablaron entonces en otros idiomas. Y se refiere entonces a idiomas que sirven para poder dar testimonio de la palabra y del Evangelio a personas que nunca escucharon el Evangelio del Señor. Y nota, en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y nota, y ni aún así me oirán. Es decir, nota que Dios inclusive permite que la palabra de Dios esté en otros idiomas. Sin embargo, la gente sigue manifestando incredulidad en su corazón. Y ni aún así me oirá, dice el Señor. Por eso el verso 22 dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Por qué? Porque la finalidad de Dios es que las personas que no conocen a Dios, que son de otras naciones, de otros pueblos, de otros etnos, ¿no? de otros lugares étnicos, puedan escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Algunos de seguro responderán, aunque quizás la mayoría le den la espalda. Sin embargo, el testimonio del Evangelio ha sido predicado. Por eso las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, el don de profecía es para los creyentes, para ser ejercitado entre los creyentes. ¿Qué pasaba con la iglesia de Corinto? Le estaban dando más al don de lengua dentro de la iglesia, pero no era necesario, porque el don de lenguas es para el testimonio a los inconversos, no a los creyentes. En los creyentes, sin embargo, la profecía sí era necesaria, hablar y enseñar con claridad. El mensaje del Evangelio, la doctrina, la sana doctrina de los apóstoles y profetas, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón, la actitud espiritual para ejercer estos dones es madurez espiritual y sumisión a la palabra. Pero no solamente aquí encontramos actitud espiritual, sino también encontramos encargos para el uso de estos dones. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 14, verso 23. La palabra dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Cuál es el primer encargo de Dios en el uso de estos dones? Cuida el testimonio de la iglesia ante las personas invitadas. A la iglesia vienen hermanos en Cristo que ya han ejercido fe y han puesto su confianza en el Señor y han nacido de nuevo. Pero también vienen personas invitadas. Vienen personas que quizás por primera vez van a escuchar el Evangelio. Personas heridas. Personas que quizás vienen con preguntas. Personas que quizás nos ven como gente rara, ¿no? Aunque me admira su forma de ser, me admira cómo es esta persona, pero ¿cómo es esto? Y a veces dicen, no, ¿cómo es su religión? Sin embargo, hay duda, hay curiosidad en la persona. Y a veces por esas razones vienen y se reúnen para ver cómo es esto. Hermanos, cuando tenemos la oportunidad de tener a una persona que no es creyente, que es una persona invitada, nosotros debemos cuidar el testimonio de la iglesia ante los invitados. Por eso Pablo, cuando vio que estaban ejercitándose, estaban ahí practicando el don de lenguas dentro de las reuniones cultuales de Corinto, les dice, pues si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y de pronto viene una persona de afuera, ¿no?, invitada a esta reunión, ¿no? O una persona incrédula, es decir, que no ha puesto su fe en Cristo. Cuando vea esa escena,
No dirán ustedes que están locos. Ay, estos son rayados. Estos son locos, no son fanáticos. Por esta razón, el primer encargo que yo encuentro aquí es cuida el testimonio de la iglesia al ejercer entonces estos dones, tanto de lengua como de profecía. Pero también camina en unidad profética, ¿ya? Ese es el segundo encargo. Mira la Biblia, dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Por eso el don de profecía es importante, porque el don de profecía permite predicar con claridad la verdad de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, a fin de que aún las personas que no conocen al Señor y que vienen como invitadas tanto a las reuniones de la iglesia como quizás a las reuniones virtuales en nuestros diferentes grupos, entonces van a encontrar un mensaje claro que les va a hablar a su conciencia y les va a ministrar a su corazón. Lenguas y profecías en la iglesia. Hemos visto hasta aquí entonces primero la actitud espiritual para ejercer estos dones. En segundo lugar, los encargos para el uso de estos dones. Pero en tercer lugar, miremos la intención en el uso de estos dones. ¿Cuál es la intención? Dice el versículo 26 de 1 Corintios 14. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Nota, esta es la intención. Hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. Ese debe ser la intención, el propósito, el objetivo del ejercicio. Yo creo que no solamente de estos dos dones de lengua y de profecía, sino de todos los dones espirituales. La actitud espiritual para ejercer estos dones, los encargos para el uso de estos dones, la intención en el uso de estos dones, pero miremos ahora las órdenes divinas para el uso de estos dones. Porque escucha, lo que vamos a leer a continuación no son sugerencias, son órdenes que están escritas en la palabra de Dios, a fin de que se usen correctamente tanto el don de lengua como el don de profecía. Por ejemplo, para el uso del don de lengua en la congregación, mira lo que dice el verso 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. ¿Ya? Rápidamente quiero explicar esto. Para el uso del don de lenguas en la congregación, en primer lugar, usted debe pedir permiso y someterse a la autoridad espiritual. Porque, ¿qué dice la Biblia? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres. ¿Ya? Imagínate a toda una congregación, yo quiero hablar en lengua, yo quiero hablar en lenguas. Ya, pero tiene que haber una autoridad que haya, muy bien. Entonces, que hable tal y que hable tal. Alguien tiene que asignar esto. ¿Por qué? Porque en la iglesia debe haber orden. Por esa razón, usted pida permiso a su autoridad y sométase a su autoridad, a la autoridad de la iglesia, a la autoridad espiritual, para poder ejercitar el don de lengua, para poner en práctica ese don. ¿Ya? Segunda cosa, ¿no? Que Dios nos dice como orden, ¿no? En cuanto al don de lenguas. Espere y respete su turno para hablar. Porque la palabra dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, nota, y por turno. Pero pastor, no me aguanto porque el Señor me está hablando. Aguántate, hermano. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Entonces no se trata de, ay, no puedo. No. Tú debes tener esto bajo control. Si realmente tienes madurez espiritual, entonces también Dios te ha dado el dominio propio para saber en qué momento debes ejercitar este don.
Por eso dice y por turno, y por turno. Y nuevamente aquí la autoridad espiritual dice, primero hablas tú y luego tú. ¿Ya? Entonces, para el uso del don de lengua en la congregación, pida permiso y sométase a la autoridad espiritual, espere y respete su turno al hablar. Y 3, usted también alguien debe estar que tenga el don de interpretación. O sea, si no hay presente una persona que tenga el don de interpretación, entonces no se puede ejercitar el don de lenguas en la congregación. Mira lo que dice el versículo 27 de 1 Corintios 14. Y uno interprete, y nota lo que dice el verso 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, es clarísima la Biblia. ¿Cómo debe ser usado el don de lengua en la congregación? Ahora, ¿cómo debe ser el uso del don de profecía en la congregación? 1 Corintios 14, 29 dice, asimismo los profetas. ¿Ya? Escuchen, aquí algunos consejos, algunas órdenes de Dios. Primero, para ejercer el uso del don de profecía, también este don tiene que ser reconocido por la congregación. Si hay profetas en la iglesia, esto también debe ser reconocido por la iglesia. Asimismo, por eso los profetas, ¿ya? En segundo lugar, deben hablar también en el turno asignado, por turnos también, ¿no? Asimismo, los profetas hablen, dice, 2 o 3. Y nuevamente aquí el tema de la asignación, porque uno tiene que estar bajo autoridad. En tercer lugar, debe ser examinado también su mensaje por la iglesia. Porque la Biblia dice que los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Entonces, hermanos, nosotros debemos discernir, debemos escudriñar lo que se está diciendo. Y lo debemos hacer con la palabra de Dios. En 1 Juan capítulo 4, verso 1, dice la Biblia, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, si uno que se dice ser profeta quiere dirigirse a la iglesia, primero debe tener el reconocimiento y la autorización de la autoridad espiritual de la iglesia. Debe hablar en el turno que se le asigne. Y también la iglesia tiene que discernir su mensaje. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas hay por el mundo y la iglesia debe discernirlos. Y en cuarto lugar también debe mostrar el profeta que tiene el don de profecía, debe mostrar humildad para escuchar a otro hermano o hermana que tenga también este don. 1 Corintios 14:30 dice, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Qué interesante. Hay profetas que quieren tener la razón en todo, pero Dios dice, no, un momentito, yo te hablé a ti, también le hablé a él. Y uno tiene que tener la humildad también para saber escuchar el mensaje que Dios le ha dado a otra persona, que viene de parte de Dios y que viene refrendado, respaldado por la palabra de Dios. Y también aquí otro consejo, otro lineamiento del uso del don de profecía. Los profetas deben estar dispuestos a aprender y también a ser exhortados. 1 Corintios 14, verso 31 dice, porque podéis profetizar todos, uno por uno. Nota, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Escucha, hermano, hermana, el hecho de que nosotros prediquemos la palabra no significa que no necesitemos también aprender. Y nosotros aprendemos. Si realmente hay humildad de corazón, también debemos aprender a escuchar. Por eso, todas estas recomendaciones Dios las pone, tanto para el uso del don de lengua como para el uso del don de profecía en la congregación.
Entonces, hasta aquí hemos hablado cosas interesantes. La actitud espiritual para ejercer estos dones, los encargos para el uso de estos dones, la intención en el uso de estos dones, las órdenes divinas para el uso de estos dones y finalmente ubica tu corazón al ejercer estos dones. Ubica tu corazón al ejercer estos dones. Ejerce los dones bajo sujeción espiritual. Dice la Biblia, 1 Corintios 14, verso 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Ya? Entonces, tú y yo, si es que realmente tenemos ese don, entonces debemos hacerlo bajo sujeción espiritual. Entonces, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Y también, finalmente, ¿qué es ubicar el corazón al ejercer estos dones? No solamente ejercer este don o estos dones bajo la sujeción espiritual, sino también ejercer los dones guardando la paz, buscando siempre la unidad, no buscando dividir, ni tampoco entrar en contiendas o en discusiones, en divisiones, porque eso no es espiritual. La palabra por eso dice en 1 Corintios 14, 33, en la primera parte, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y la exhortación de Efesios 4:3 también viene al caso, ¿no? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Si has de ejercitar, si has de poner en práctica los dones espirituales, entonces sigue estas recomendaciones. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra y por todo lo que hoy hemos aprendido de ella. Señor, tú nos has capacitado con dones espirituales. Si ver algún hermano o alguna hermana que tiene el don de lengua o de profecía, enséñale también con tu palabra a que puedan ejercer estos dones de acuerdo a las instrucciones que tú mismo has dejado en ella para edificación de tu iglesia, para guardar la unidad, para poder vivir en esa paz que tú nos has dado ya por medio del sacrificio de Cristo, en esa paz espiritual que ya nos ha sido dada por el Espíritu Santo y que nosotros debemos guardarla para la gloria tuya y para testimonio de muchas personas. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora te invito a que puedas unirte al tiempo de oración que tenemos vía Zoom. Usted puede encontrar el link en el YouTube y también en el Facebook de la IBC del Corregidor. Le esperamos. Que tengan un bendecido día.